Y si te dijéramos que las 7 maravillas del mundo de hoy en día son mucho menos impactantes que las 7 maravillas del mundo antiguo, el arte y la arquitectura del mundo antiguo son testamentos de las capacidades inventivas e imaginativas de las personas que vivían aquella época. Al mismo tiempo, su desaparición de la faz de la Tierra es un recordatorio de la sed de poder y destrucción de la humanidad. ¿Sabías que la primera lista de las 7 maravillas del mundo ha sido descrita por varios autores en libros de turistas helénicos y en poemas de artistas famosos de aquella época? Estas clásicas y extraordinarias construcciones se encontraron por primera vez en sus escrituras. En el año 225 AC, el explorador Filón de Bizancio describió estas 7 maravillas en su libro. Fueron nombradas temata en el lenguaje griego, lo que significa para verse. En español se traduce mejor como ver antes de morir. Algunos de los escritores quienes escribieron acerca de las 7 maravillas son los padres de la historia, Heródoto, Calímaco de Cirene y Antípatro de Sidón. Así que comencemos nuestra aventura visual a las increíbles 7 maravillas del mundo antiguo. Quizás habrán oído la frase jardines colgantes muchas veces. Sí, en realidad existen los jardines colgantes de Babilonia. Se cree que el rey de Babilonia construyó estos jardines en el banco del río Éufrates. De acuerdo a la geografía, al día de hoy se encuentra en Irak. Fueron construidos por el rey de Babilonia Nabucodonosor II en el año 600 AC. Estos jardines fueron construidos a 23 metros de altura en una gigantesca terraza de ladrillos cuadrada. La estructura de la misma terraza era un monumento arquitectónico, construido en escalones como un teatro. Amitis era la reina de Media, hoy en día Irán. Ella vivía en un hermoso lugar lleno de verdor. Para aliviar su nostalgia, el rey construyó estos imponentes jardines. El escritor de estos jardines describía paseos muy calmantes debajo de estos jardines colgantes, que descansaban en altas columnas. Como fue ocupado con muchas hermosas plantas y árboles, proveía una fría brisa en medio del desierto. Escritores griegos y romanos pintaron una vívida e imaginativa descripción de estos lujosos jardines colgantes de Babilonia. Gruesa vegetación que caía como una cascada por la terraza, parecían cascadas fluyendo desde este jardín de 23 metros de altura. Además de esto, el rey lo decoró con exóticas plantas, hierbas y flores. Era algo tan escénico que deslumbraba. Las fragancias se percibían desde muy lejos alrededor de este imponente oasis botánico. Este monumento no era solo conocido por su vegetación, sino por su arquitectura, lleno de artísticas estatuas y altas columnas de piedra engravada. Los historiadores modernos creen que para mantener estos jardines floreciendo a estas alturas, el rey Nabucodonosor habría desarrollado un sistema de irrigación compuesto de bombas, molinos de agua o cisternas que habrían llevado el agua muchos metros arriba hasta el jardín. Existen contradicciones entre los historiadores acerca de la existencia de estos jardines colgantes de Babilonia. Muchos otros jardines han sido mencionados tanto en la literatura griega como la romana, pero pocos historiadores los han mencionado. Además, no hay menciones de estos jardines en las inscripciones cuneiformes babilónicas. Debido a esto, muchos eruditos modernos dudan de la existencia de estos jardines. Presumen que forman parte de un popular cuento de ficción. De acuerdo a la doctora Stephanie Dalley, ella ha encontrado evidencia de la existencia de estos jardines colgantes de Babilonia. Dalley enfatiza que nunca fueron construidos ahí en primer lugar, y que esa es la razón por la que los historiadores no han tenido éxito encontrando pistas de los jardines colgantes de Babilonia. Ella explica que la razón de esto es la conquista de Asiria en el año 689 AC. Luego de ser tomada, renombraron a Nínive como la Nueva Babilonia. Si se cree en lo que dice Dalley, entonces los jardines colgantes de Babilonia realmente deberían ser los jardines colgantes de Nínive. Dalley ha escrito todo acerca de estos jardines en su libro. La estatua de Zeus en Olimpia es otra maravilla antigua que ganó el corazón de las personas de las épocas antiguas. Todo el que sepa de mitología griega seguramente conoce a Zeus como el rey de todos los dioses. Un escultor ateniense llamado Fidias hizo a mano esta enorme escultura. Está ubicada en el templo de Zeus en Olimpia, el cual es el antiguo sitio de las Olimpiadas.
Esto fue alrededor del año 463 AC. Imaginen la carismática mirada del dios del trueno sentado con el pecho al aire en un trono hecho de madera. Ambos reposabrazos de este trono tenían esfinges engravadas. Las esfinges eran criaturas míticas en la mitología griega. La parte superior del cuerpo de estas esfinges eran de una mujer y el resto de su cuerpo eran de un león. También tenían grandes alas en su cuerpo. Esta estatua estaba hecha de oro y marfil. Esto le daba un aire elegante a la estatua de Zeus. Tenía un tamaño de 12 metros. La cabeza de la estatua tocaba el techo del templo. Esta gigante e impactante estatua de Zeus cautivó a la ciudad de Olimpia por 800 años. El templo fue cerrado al final del cuarto siglo. Los emperadores romanos fueron persuadidos por monjes cristianos para que lo hicieran debido a creencias religiosas. El emperador movió la estatua para otro templo en Constantinopla. En el año 472 DC fue destruida en un gran incendio inesperado. Los griegos tenían habilidades arquitectónicas grandiosas. Otra maravilla de la arquitectura era el templo de Artemisa en Éfeso. Se creía que había muchos templos en Éfeso aparte del templo de Artemisa. La mayoría de ellos fueron destruidos para reconstruirlos. Todos estos templos se encontraban en Éfeso. Era una ciudad portuaria localizada al oeste de Grecia. Actualmente queda ubicada en Turquía. El templo de Olimpia y el templo de Artemisa en Éfeso fueron las únicas grandes estructuras construidas durante los años 550 AC y 350 AC. Este templo pasó por varias reconstrucciones. El templo original fue diseñado por el arquitecto creto Quercifrón y su hijo Metágenes. No solo eso, fue decorado por algunos artistas famosos del mundo antiguo. Desafortunadamente, la edificación fue incendiada y destruida en el año 356 AC. De acuerdo a varios historiadores, se cree que el famoso guerrero Alejandro nació esa misma noche. La destrucción de este templo fue obra humana. Una persona, Heróstrato, quemó esta gigante estructura arquitectónica solo para ganar fama. El gobierno lo sentenció a muerte y penalizó el uso de su nombre. La construcción del nuevo templo de Artemisa comenzó luego de 6 años. En la nueva construcción rodearon al templo de escalones de mármol que llevaban a una larga terraza de 120 metros. La estructura era soportada por 127 columnas de mármol de 18 metros de altura. Una estatua a la diosa griega de la casa, Artemisa, fue también colocada en el templo. No existen detalles acerca del techo de este templo. Posiblemente era abierto o cubierto por encima con madera. En el tercer siglo DC, los ostrogodos destruyeron el templo. Arqueólogos han encontrado restos de este templo en el río Caistro. Muchos de estos antiguos sitios arquitectónicos se encontraban en regiones adyacentes. Otra pieza maestra era el mausoleo de Halicarnaso. Se encontraba ubicado en lo que hoy en día es el sureste de Turquía. Era la tumba del rey Mausolo, esposo de Artemisa, quien era la reina de Carnia. Para pagar tributo a su esposo luego de su muerte, ordenó su construcción en el siglo IV AC. De acuerdo a los historiadores, lo amaba intensamente y se sentía sumamente triste. Se cree que bebió las cenizas de Mausolo mezclándolas en agua. Esta estructura tenía una altura de 135 metros y estaba hecha completamente de mármol blanco. La construcción tenía una mezcla de influencias licias, griegas y egipcias en su estilo arquitectónico. Su base estaba hecha de escalones que llegaban a la altura de 18 metros. La capa media tenía 36 columnas clásicas con un techo triangular, como una pirámide. En la tercera capa fue construida la tumba de Mausolo. Arriba de la estructura había un carruaje de 6 metros que en sí mismo representaba un fantástico trabajo artístico para los entonces famosos escultores. Este sitio histórico fue destruido por causas naturales. En el año 1400 un terremoto lo destruyó estrepitosamente y sus restos fueron luego usados como barricada para el perímetro de un castillo. A mediados del siglo XVIII, algunas piezas del castillo del mausoleo fueron extraídos de Halicarnaso. Estas piezas pueden ser encontradas en el Museo de Londres. Otra obra maestra que formaba parte de las 7 maravillas del mundo antiguo era el Coloso de Rodas. En el siglo III, los rodios comenzaron a construir el Coloso de Rodas. Era una enorme estatua de bronce de Helios, dios del sol, pero en el IV siglo, los rodios se encontraban bajo un asedio macedonio. Luego del asedio, los rodios recogieron herramientas y equipamiento dejado atrás por los macedonios. Los vendieron y consiguieron suficiente dinero para pagar por el coloso. Cares, un famoso escultor de la época, diseñó esta estatua. La estatua fue construida con 30 metros de altura, lo que la posiciona como una de las más altas del mundo antiguo.
Al final del siglo III AC, esta enorme estatua fue completada. Por 60 años permaneció con orgullo, pero luego fue derrumbada por un terremoto. Sucesivamente, cuando los árabes invadieron y se apoderaron de Rodas, desmantelaron y vendieron los restos dejados por el terremoto. Debido a esto, los arqueólogos no conocen la actual ubicación del coloso o cómo se veía, solo se conoce información de la estatua por los historiadores. Se creía que era una estatua de Helios, desnudo, de pie con una antorcha y una lanza en cada mano. Además, se presume que la estatua se encontraba erigida como una entrada hacia el puerto. Se cree que la estatua estaba parada con sus piernas separadas, formando una entrada. Pero muchos eruditos están en desacuerdo con esto, argumentan que tenía las piernas juntas para balancear su peso. Seguidamente nos encontramos con el faro de Alejandría, en Egipto. Este faro fue construido en la pequeña isla de Faros. Faros está localizado en las afueras de Alejandría. Esta enorme estructura fue diseñada por un arquitecto griego llamado Sóstrato. Este enorme faro fue completado en el siglo III AC. Era útil para los marineros ya que guiaba sus rutas mientras viajaban por el río del Nilo. Durante el reinado de Ptolomeo, era uno de los puertos con mayor actividad de la época. Largas rutas comerciales eran realizadas allí por barcos. Engrabados de este faro han sido encontrados por arqueólogos en monedas antiguas. De esto se conoce que la estructura tenía 3 pisos. La parte de abajo era cuadrada, la sección media era octagonal, mientras que el tope era cilíndrico. En el tope se encontraba una estatua de 5 metros de un guerrero que se cree es Alejandro Magno. Hay confusión acerca de la altura del faro. Algunos historiadores dicen que medía más de 61 y otros argumentan 120 metros. Es un rango de 60 a 180 metros. La destrucción del faro se debió a causas naturales. Entre los siglos X y XIV, múltiples terremotos destruyeron su estructura. Los arqueólogos han encontrado restos de este enorme faro en el río Nilo. A lo largo del tiempo, todas estas maravillas desaparecieron, excepto una. Algunas destruidas por manos humanas y otras por fuerzas naturales. La única que aún existe es la Gran Pirámide de Giza en Egipto. La Gran Pirámide se encuentra en la localidad de Giza. Esta es una ciudad ubicada al lado del río Nilo. La gigante pirámide es la única maravilla del mundo antiguo actualmente en pie. En total hay 3 pirámides en esta área: Jufu, Keops, Jafra, Kefren y Menkaura, Micerino. Se cree fueron construidas entre 2700 AC y 2500 AC. Eran tumbas de la familia real. La Gran Pirámide o la Pirámide de Jufu es la más grande y más impresionante. Cubre un área de alrededor de 52.000 metros cuadrados. Se cree que fue construida con más de 2 millones de bloques de piedra, cada uno pesando 25 a 30 toneladas. La Gran Pirámide se ha mantenido como la estructura más alta en la historia durante más de 4.000 años. Solo imaginen lo imponentes que habrán sido aquellos quienes crearon estas pirámides de manera simétrica en esa época. Piensen acerca del conocimiento y arquitectura de los egipcios que construyeron esas pirámides. Hoy en día los egipcios son conocidos por sus trabajos arquitectónicos. De acuerdo a los científicos, los egipcios habrán utilizado rodillos de madera y carretas para mover estas gigantes piedras y colocarlas a gran altura. Se cree que las paredes inclinadas fueron construidas para imitar los rayos de Ra, dios del sol. Sus escalones fueron rellenos de caliza. Su interior también es magnífico. Incluye corredores estrechos y cámaras ocultas. Se cree que para prevenir que las momias fueran robadas. En tiempos recientes, muchos arqueólogos modernos han investigado estas pirámides y fueron capaces de encontrar grandes tesoros. A pesar de esto, muchos de los arqueólogos creen que las pirámides fueron saqueadas inicialmente, 250 años luego de su construcción. De acuerdo a estimaciones hechas por arqueólogos, la pirámide mide alrededor de 147 metros. Se mantuvo como la estructura más alta construida por humanos por miles de años, hasta el año 1300 DC. En el año 1300 DC, la Catedral Lincoln de Inglaterra cruzó este límite y se convirtió en la más grande. Actualmente, la pirámide mide 139 metros. Esta disminución es debido a la erosión ocurrida a lo largo de los años. Pues estas fueron las magníficas, artísticas e increíbles 7 maravillas del mundo antiguo. Aunque ya no existen ahora, a excepción de una, las 7 continúan inspirando creatividad en la arquitectura de hoy.
Espero que hayan disfrutado el video y no olviden compartirlo con amigos que también les encantaría conocer acerca de estas increíbles maravillas. Dale al botón de suscribir para tu dosis semanal de diversión informativa y toca el icono de la campanita para que nunca te pierdas ningún video de nosotros.